Me parece muy bien. Sí. Vámonos a hablar del mundo. Vamos a ver, este año, en realidad los últimos años, ha pasado una cosa muy interesante, porque aquí ha habido gente que ha estado años desgañitándose, hablando de la geopolítica, y la gente te miraba muy raro, y te decía, no sé, será un medicamento. Bueno, y en los periódicos era tradición que uno sacaba un tema internacional y decía, eso no lo ve la gente. Lo que hemos visto en los últimos años es que el interés del público, seguramente por la ignorancia acumulada, ¿verdad?, sobre lo que está pasando en el mundo, ahora que se ha puesto a arder de nuevo, ha crecido enormemente. Y es muy difícil encontrar referencias, no diré neutrales ni objetivas ni tal, porque al final, pero que te permitan entender lo que está pasando y por qué. Y luego ya uno toma partido, o no, pero hay que entender de verdad lo que pasa, al margen de la retórica y de la propaganda. Bueno, una de esas voces, además ahora felizmente omnipresente en las redes, es un diplomático de larguísima experiencia, don Ignacio García Valdecasas. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Faltaría más, un orgullo abrir el año contigo precisamente aquí en esta mesa. Es un honor inmerecido, pero lo acepto complacido y lo recibo complacido. ¿Usted cómo es diplomático? ¿No? O sea, inmerecido en absoluto. Ignacio García Valdecasas es un diplomático de larguísima trayectoria y, por cierto, una buena parte de ella muy vinculada al mundo de Próximo Oriente. Sí, una parte importante tanto en el plano multilateral, los años que pasé en Bruselas, como en el plano bilateral. Fui embajador en Chipre y fui embajador, entre comillas, en Palestina y cónsul general en Jerusalén, y fueron bastantes años de seguimiento de la actualidad en Oriente Medio y en Europa Oriental. Han sido las dos zonas, junto con América Latina, las tres zonas que yo... Sitios tranquilos. ¿Y ya se explicaba en aquella época esa diferencia entre un ciudadano normal y un diplomático, o no? Bueno, yo nunca la he sabido, o sea que siempre estoy deseoso de aprenderla. Iba un ciudadano normal y abría una puerta y resulta que se encontraba una mujer desnuda duchándose y cerraba inmediatamente y decía, ¡ay, perdón! Y el diplomático le pasaba lo mismo, abría la puerta, estaba la mujer desnuda duchándose, cerraba la puerta y decía, ¡ay, perdón, caballero! Si no nevero, ben trovato. En fin, ¿Tú no sabías? ¿Es año nuevo? No pasa. ¿Tú no sabías eso? No pasa absolutamente nada. Vamos a cambiar el gesto, Blum, porque necesariamente hay que hacerlo, sí, para hablar de lo que estamos hablando. Vamos a empezar por la guerra de Oriente Próximo, de la que todo el mundo está hablando, por cierto, y que, como suele ocurrir en España, muy particularmente con este asunto, la gente termina viendo como un derbi de fútbol de los que justifican la violencia en las gradas, ¿verdad? Yeah. Sin que nadie termine de entender muy bien lo que está ocurriendo. Paréntesis. Sí. Aquí vamos a esforzarnos por tratar de entender lo que está ocurriendo. O sea, nos parece absurdo llamar sionista, genocida, a cualquiera que entiende la posición del Estado de Israel. Y nos parece absurdo llamar antisemita a cualquiera que entiende la posición de los palestinos. De lo que se trata es de entender. Y luego ya uno piensa lo que quiera. Y en este asunto concreto de la crisis de Gaza hay que tener presente dos cosas. Uno, estamos ante un problema muy antiguo, que adoptó una forma, digamos, singular hará unos 20 años, cuando es Hamas quien toma el control de Gaza, y por otra parte, que además viene desencadenada por un acto particularmente bárbaro, que fue el último ataque de Hamas. Y todo se ha juntado con todo, y a uno le da la impresión de que está ante un problema irresoluble. Hay un periodista franco-libanés muy famoso, André Berkov, libanés, insisto, que acaba de volver de Israel, él no es en absoluto pro-palestino, y decía el otro día que era un problema irresoluble porque los dos son pueblos que se consideran mártires y víctimas. Y por tanto, cada uno de ellos invoca el derecho a cargarse a su agresor. Sí, es cierto, hay bastante cierto en lo que has dicho. Yo trato de ser objetivo y no creo que lo consigo porque no soy un objeto, soy un sujeto, pero lo que sí soy es desapasionado y veo las cosas de la manera más fría posible. Se trata de un problema muy antiguo, de un conflicto violento, bélico, que empieza en los años 30, cuando explota la inmigración judía hacia Palestina bajo el mandato británico, y ahí empieza, digamos que la guerra empieza en el año 36, con la primera sublevación violenta del pueblo palestino frente al mandato británico y a la inmigración judía hacia Palestina.
El ataque de Hamás, como tú bien has dicho, se enmarca en no nace de la nada, como ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, sino que se enmarca en este conflicto que dura ya pues 90 años prácticamente, 90 años. Y los palestinos, en la parte más débil, pues participan en el conflicto de la manera en la que pueden, con los medios que tienen. Hamás nace en el momento de la primera intifada y yo siempre he pensado que en términos objetivos, eso lo he dicho y lo repito, en términos objetivos es un aliado tácito de los radicales del Estado de Israel que se oponen a la solución de dos estados. Cuando nace Hamás, nace para enfrentar o para negar la solución de dos estados que habían aceptado la OLP, que había aceptado el Fatah, renunciando a la violencia y reconociendo al Estado de Israel, cosa que no se le exigió a Israel reconocer al Estado palestino ni reconocer a la OLP más que allá como una organización política, y ha sido muy útil para los enemigos de la solución de dos estados, jamás. Y ahora, en este ataque del 7 de octubre, yo creo que ya si alguien tenía duda de que la solución de dos estados está muerta, pues yo creo que ya no queda ninguna duda. Diferencia, perdóname, para que lo entienda todo, incluso yo. Hamás, que por otra parte ya no es una organización de tipo nacionalista como era la OLP, sino que es esencialmente una organización de tipo islamista. Y por tanto no cree tanto en una nación palestina como en un pueblo palestino dentro de la UMA, de la comunidad musulmana en general. Bueno, eso es una exageración. No, es una exageración. Es una organización islamista, pero también es una organización nacionalista y lo que quiere, en el programa de Hamás está la destrucción del Estado de Israel. Claro, en la suma de su origen, el hecho de que el 7 de octubre haya sido un ataque brutal, que puede ser considerado un acto terrorista o un crimen de guerra, y que podía haberse limitado a atacar objetivos militares, que no tenía ninguna necesidad de atacar objetivos civiles, que podía haberse limitado a tomar rehenes militares en lugar. Y eso hubiera sido una gran importancia desde el punto de vista de la calificación y desde el punto de vista de la apreciación por parte de la opinión pública internacional. Bueno, el hecho de que haya atacado a civiles, que haya llevado rehenes civiles, es absolutamente incomprensible porque no le añadía nada. Salvo que pretendieras la respuesta que se ha dado. Claro, pero pretender la respuesta que se ha dado es una cosa absolutamente demencial, irracional e ilógica, salvo que juega en contra de la solución de dos estados y que juega a favor de los radicales israelíes que lo han escrito, que no está nada oculto, que lo que quieren es simplemente la evacuación de los 7 millones de palestinos. ¿Y qué es lo que parecía que iba a ocurrir en los primeros días del ataque israelí, cuando animaron a toda la población a irse al sur e incluso hicieron algunos gestos a Egipto y a Jordania para que recibieran una nueva oleada de palestinos, y fue la reacción radical de la autoridad palestina, del gobierno egipcio y del gobierno jordano, que no va a haber una nueva ola de refugiados palestinos, y la autoridad palestina dijo: estamos dispuestos a morir antes que a aumentar el número de refugiados. Pero aún todavía después ha habido llamamientos de responsables políticos para que cuando llegue la reconstrucción, como la Gaza va a quedar completamente destrozada, va a ser una situación mucho más preocupante incluso que ahora, porque va a haber una explosión de epidemias y de muertes por razones médicas extraordinarias que ya están sugiriendo la posibilidad de que algunos estados occidentales, europeos, árabes, acepten una ola de refugiados aquí palestinos. De hecho ya han dicho que venían no sé cuántos miles, efectivamente, lo cual es un poco... En fin, quería preguntarle por dos cosas. Uno, ¿es posible que exista una extensión del conflicto? Es decir, hoy hemos tenido noticias de que un buque de guerra iraní está surcando vamos, va hacia el Mar Rojo, hacia tal, ¿no? Es decir, que luego, eso por un lado, es decir, extensión del conflicto, la posición de Irán, es decir, si se puede complicar la guerra al final, es decir, y que este acto prácticamente de exterminio que estamos asistiendo, porque yo, en fin, desde el punto de vista occidental, que soy absolutamente pro-israelí en muchas cosas, ¿no? Y creo que lo del 7 de octubre es inaceptable, pero me parece que la respuesta no tiene, desde el punto de vista humano, incluso de inteligencia política, yo creo que es una cosa que no tiene explicación de ningún tipo y que desde luego no se puede justificar de ninguna forma lo que estamos viendo, ¿no? Es imponer, es una cosa que es una brutalidad que no tiene límite, ¿no?
y, o sea, extensión del conflicto y luego también la repercusión interna en Israel. Es decir, leía, no sé si ayer o antes de ayer, que el Likud está, realmente está perdiendo mucho apoyo popular en Netanyahu y que puede haber, no sé cuándo habrá elecciones y las repercusiones internas que tengan, pero eso se acabará en algún momento, ¿no? Porque yo creo que la opinión pública internacional está también horrorizada y yo creo que en algún momento se acabará. Entonces, ¿qué va a pasar internamente, ¿no? Sí, es muy interesante lo que ha dicho. En cuanto a la reacción desproporcionada de Israel, sí, parecería como si estuviéramos, algunos observadores dicen, como si estuviéramos ante dos guerras distintas. Yeah. Una guerra del Estado de Israel contra la población civil palestina y otra guerra del Estado de Israel contra la banda Hamas. Yeah. En la primera sabemos casi todo lo que está pasando, porque lo estamos viendo en la televisión, como usted mismo decía. Ha habido 20.000 muertos, ya van por 25, más los 10.000 desaparecidos, podemos llegar a 40.000 en pocos días, que sería el equivalente a que murieran 12 millones de norteamericanos en Estados Unidos de América, de los cuales 70% mujeres y niños. Es decir, el 30% que queda, ¿cuántos son guerrilleros de Hamas? Eso no lo sabemos. De la guerra contra Hamas solo sabemos lo que le han enseñado a varios grupos de periodistas que lo han bajado a un túnel o dos túneles y sabemos muy poco, porque ahí incluso dice que la guerra con Hamas va muy mal para Israel, el profesor de la Universidad de Bradford, especialista en estudios de la paz, que no va bien, porque no consigue... contra Hamas como objetivo concreto. Como objetivo concreto, claro. Como objetivo... Puedes apisolar enteramente la franja de Gaza, pero otra cosa... Pero claro, es que algunos observadores todavía más neutrales, como los catedráticos de Chicago y de Harvard, Walt y Mearsheimer, dicen que no tiene ningún sentido estratégico la campaña de Israel. Salvo que el sentido estratégico fuera, como dicen algunos, desde luego, que yo creo que no hay ninguna base para afirmarlo, que sea el provocar la emigración y la salida de la población gazatí, porque Pero es que es un poco bíblico todo, ¿no? No haya piedad para los hijos de Amalek. Es que todo es bíblico ahí desde que se escribió la Biblia, que por cierto ahora dicen que se escribió con 2000 años más tarde de lo que pensábamos, pero bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. La franja va a quedar completamente arrasada. Las viviendas, la infraestructura, el agua, las desaladoras, las escuelas, los hospitales, va a quedar completamente arrasada. La gente está muriendo ahora de hambre, ya hay hambre física generalizada. Claro. Están comiendo comida podrida y están comiendo animales domésticos, cazando gatos y perros para sobrevivir. ¿Qué va a ocurrir? ¿Hasta cuándo va a llegar este horror? Pues no lo sabemos. Creo que la comunidad internacional, sobre todo lo que es la posición de Estados Unidos. Estados Unidos veta las resoluciones en el Consejo de Seguridad y Estados Unidos es la que le da el apoyo absoluto a Israel, que tiene derecho a defenderse, que tiene derecho a atacar a la banda terrorista Hamas, pero que no sabemos si su reacción es absolutamente o no proporcionada como debería de ser. Estamos entonces ante dos espejos opacos, porque si es difícil ver inteligencia política en el tipo de ataque de Hamas como lo hizo, igualmente, por utilizar el término de Arturo Moreno de inteligencia política, la respuesta israelí parece guiada por el mismo criterio, es decir, pues no haya piedad para los hijos de Amalek. El mismo o mayor, bueno, porque es que ahí son al poder de cada cual. Y en cuanto a la situación interior en Israel, pues esto va a tener serias consecuencias, en primer lugar, porque ahora ya sabemos... Bueno, ya se sabe que el gobierno israelí sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Sí, porque antes sabíamos que sabía algo, pero no sabíamos lo que sabía. Esto que está diciendo don Ignacio es muy importante y conviene ponerlo en su contexto. Es decir, no estamos diciendo que el gobierno israelí deliberadamente haya ocasionado no tiene nada que ver con todo eso. Por supuesto que no. Ahora, que los servicios de inteligencia israelíes habían funcionado, sí, y hoy se sabe, y la propia prensa israelí efectivamente ha informado de ello. Sí, el New York Times hace ya varios días publicó que un agente del servicio secreto israelí, con una agente cuyo nombre empieza por V, que nos ha dado más datos, hizo un informe llamado La muralla de Jericó, en la que describe con todo lujo de detalles que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Y eso lo hizo un año de antelación. Entonces, antes sabíamos por el gobierno egipcio que el gobierno israelí sabía, pero no sabíamos qué es lo que sabía. Ahora ya sabemos que lo sabía todo. Lo que no sabemos es hasta qué nivel de responsabilidad militar y política subió esa información. Si se consideró que era un programa operativo o una directriz operativa y no se tomaron medidas. Entonces, entre los rehenes matados por el propio ejército israelí, rehenes
israelíes matados por Israel cuando salían desnudos con un palito y un trapo blanco, que son las normas del ejército israelí para aceptar la rendición de prisioneros enemigos. Salieron y no han sido solamente esos 3, después ya ha habido algún otro caso que no está teniendo mucho eco mediático. Entonces, yo creo que habrá una comisión de Israel. Dentro de Israel es una democracia, no en los territorios ocupados, pero dentro de Israel es una democracia con muchos defectos, como todas las democracias son imperfectas, pero ahora mismo el Tribunal Supremo acaba de anular la ley aprobada por el Parlamento israelí que restringía, en cierto modo, la independencia del Poder Judicial. Y ha sido anulada por el Tribunal Supremo israelí, lo cual es una muestra de la democracia israelí y de que al Likud y sus aliados, que ahora son todos aliados radicales, o bien ultraortodoxos, o bien radicales de la derecha religiosa, pues han intentado, no hay constitución en Israel, pero han intentado casi una violación constitucional en cierto modo, y el Tribunal Supremo ha parado ese intento, y eso es muy importante, y eso demuestra que posiblemente haya una comisión de investigación que averigüe o que estudie lo que ha ocurrido, por qué ese día, por qué esa noche estaban desguarnecidas la frontera terrestre. Yo he visto la frontera terrestre, he visto las aguas territoriales de Gaza y estaban siempre absolutamente patrulladas por tierra y patrulladas por mar. Esa noche no había ni patrulla por mar ni patrulla por tierra. Entonces se van acumulando toda una serie de cuestiones que la sociedad israelí pues, está bastante inquieta sobre el particular. Claro, si a eso le añades el ataque exterior de que le acusen de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia, órgano de Naciones Unidas, a no confundir con el Tribunal Penal Internacional, del que no es parte Israel, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, pero este sí, por ser miembro de Naciones Unidas y por haber firmado Israel y Sudáfrica el tratado sobre el genocidio, que implica el reconocimiento de la jurisdicción del tratado del Tribunal Internacional de Justicia, pues claro, la sociedad israelí se encuentra, por un lado, que desde fuera le están atacando seriamente y desde dentro tiene muchísimos interrogantes que tiene que aclarar. Julio. Vamos a ver, yo no tengo tus conocimientos, obviamente, y me interesa mucho, por tanto, tu criterio, ¿no? Que es mucho más cercano, mucho más también por la experiencia personal, ¿no? Pero todo esto empieza en un momento en el que Israel va a firmar un tratado con Arabia Saudita. Ese es probablemente el marco de referencia más grande, es decir, va a cambiar las posiciones y los equilibrios geopolíticos en toda la región con un acuerdo que era impensable hace 20, 30, 10, 5, 2 años. Era impensable que firmaran un acuerdo de especial colaboración, de amistad, etcétera, Israel y Arabia Saudita. Es decir, sunitas e israelitas, sunitas musulmanes e israelitas. Bueno, los sunitas musulmanes conocidos por su especial enquina con los chiitas de Irán. Es decir, ante esa posibilidad de que se firme ese acuerdo, que cambia, insisto, creo, Ignacio, tú me corriges, que cambia las posiciones geoestratégicas en toda la zona, se produce este hecho. Por cierto, la primera consecuencia de que se produzca este hecho es que ya no ha habido la firma de tal tratado y que todo eso se ha diluido como una piedra de hielo, como un azucarillo en el agua caliente. La segunda es: ¿cuál de los que forman parte de ese conflicto tiene capacidad para prever 3 jugadas? Porque, claro, aquí no estamos hablando de gente que hace las cosas, venga, tiro la piedra y luego ya veremos qué pasa. No, yo creo que estamos ante personas, especialmente los israelitas, que son capaces de prever 2, 3, 4 o 5 jugadas. Es decir, ¿por qué? Porque tienen una capacidad de inteligencia, y de inteligencia no solamente militar, sino estratégica y de información muchísimo mayor que sus oponentes, me parece a mí. ¿Correcto? Correcto. Entonces, una vez que Hamás hace lo que hace, y lo hace en las condiciones que tú mencionabas, es decir, lo hace de manera mucho más facilona que lo que uno pudiera pensar que podía hacerlo, se producen una serie de efectos. Efectos que van a conducir a una situación final que probablemente es la que busca Israel,
Entonces tendremos que hacer una especie de rebobinado cuando lleguemos al final de este camino para ver qué era lo que querían. Y probablemente cuando lleguemos al final de ese camino y veamos qué era lo que querían, podremos entender los pasos intermedios. ¿Por qué te ríes? Porque no sé si te he seguido, francamente es bastante complejo el planteamiento me refiero que has hecho, pero en esos 3 o 4 pasos, es decir, de acción, reacción, yo creo que Israel lo tiene muchísimo más claro. Sí, evidentemente. No lo sé, pero me parece. Varias reacciones a lo que has dicho. En primer lugar, los acuerdos de Abraham que lanzó el presidente Trump y que iban a su ritmo, poco a poco normalizando las relaciones de los países árabes con Israel sin necesidad de tener en cuenta el problema palestino, bueno, no hay que sorprenderse de ello porque yo creo que en gran medida los dirigentes de los países árabes dan por amortizado y por perdido el problema palestino, lo cual es una pena, sobre todo para los palestinos, pero es la realidad y hay que analizarlo tal y como él. Efectivamente, el siguiente iba a ser Arabia Saudí, porque la nueva generación de políticos y dirigentes árabes no tienen la misma posición ni personal, sentimental, ni moral ante el conflicto de Oriente Medio que la que tenía la generación anterior. Y por eso está la sucesión en Arabia Saudí, forma parte esencial de la participación de Arabia en los acuerdos de Abraham. Entonces, eso es evidentemente una de las primeras consecuencias del ataque de Hamás y de la guerra de Gaza va a ser parar. No creo que lo vaya a eliminar per secula seculorum, pero sí parar la firma de ese acuerdo. Pero va a haber muchas otras consecuencias geoestratégicas que yo creo que todavía es pronto para analizarlas de esta guerra. Curiosamente, yo creo que... Déjame decirte, te paro solo un segundo. Es decir, cuando yo te decía lo de las varias respuestas, acciones-respuestas, te decía, vamos a ver, supongo que nadie pensaba que si jamás cometía una acción tan disparatada, tan cruel, tan bárbara, tan salvaje como la que hizo, Israel se iba a quedar quieta. Claro. Por tanto, era perfectamente razonable pensar que sabían que se iba a producir, y además hay historia para ello, una reacción desmesurada de Israel. Es decir, no es el ojo por ojo, diente por diente, es el 100 por 1. O sea, que tú me matas a uno, yo te mato a 100. Es un poco la proporción suele ser siempre 100-10 en los últimos 40 años. Muy bien, 100-10. Pues me parece que aquí ya se han pasado. La estadística de los últimos 40 años. Aquí ya se han pasado del 100-10. O sea, aquí ya han ido a más. Entonces, si era previsible pensar que Israel iba a producir una reacción tan brutal como la que ha producido, hombre, también era previsible para Hamás saber que ahí habían mujeres y niños donde se iba a producir la reacción y los podía haber retirado. O podía haber hecho un esfuerzo para minimizar la muerte de mujeres y de niños, cosa que jamás tampoco ha hecho, sino que ha mantenido a las mujeres y los niños al alcance de la venganza de Israel. No, pero ellos lo han explicado muy claro, el pueblo palestino es un pueblo mártir. Y su objetivo es precisamente dar la vida en nombre de la comunidad islámica, pero es que jamás lo dice abiertamente. Y necesitan alimentar el odio. Su visión de las cosas necesitan alimentar el odio. Sí, lo que tú dices es completamente cierto. Yo no tuve ni relación política, ni personal, ni profesional con Hamás, por múltiples razones. En primer lugar, porque no debíamos de tenerla, estaba excluido. Me hubiera apasionado tenerla para ver si era posible algún tipo de conexión mental o personal para entender esa locura y ese fanatismo, que es un fanatismo parecido al que hay en sectores israelíes radicales, muy parecido, en eso, en el tratamiento a la mujer, en fin, pero eso podríamos hablar en otra ocasión. Pero lo que tú dices es completamente cierto, y sabían que iba a ocurrir eso, y sabían que iban a morir mujeres y niños, pero claro, posiblemente están en la posición del martirio, y bueno, que se haya 20.000 mártires, o 30.000 mártires, o 40.000 mártires que vayan directamente al paraíso, pues para ellos no es algo... No es un coste. No es un coste, ¿no? Bueno, alimentan su propia posición frente a ese pueblo y alientan el odio en ese pueblo. El propósito, y ahí volvemos al propósito estratégico de la campaña de Israel. Como dicen los especialistas, no se ve el propósito estratégico, porque en el caso hipotético de que puedan destruir a Hamás, o diezmarlo, o dejarlo inoperativo, va a surgir otro movimiento, lo va a sustituir la yihad, y a la yihad la va a sustituir otro movimiento, porque eso es así desde el año 36. El único que podía imponer la solución son los que no quieren hacerla. Pero porque otro son movimiento, perdóname, Ignacio, otro movimiento puede surgir y surgirá,
Pero ¿dónde estarán viviendo los palestinos? Eso lo veremos. Eso Claro, lo veremos porque con es que el tiempo. por eso te decía Claro. antes, oye, al final, cuando veamos dónde se quedan viviendo los palestinos, puede ser que podamos entender rebobinando lo que ha ido pasando. Claro. Quería Sí, hablar de Ucrania. eso está muy bien visto. Pero termino. La solución existe. La solución podía haberla impuesto Estados Unidos. Pero Estados Unidos no puede hacerlo porque es un problema de política interior. El conflicto de Oriente Medio es un tema de política interior, no de política exterior para Estados Unidos. Pero eso podemos hablar Pero el otro lobby día. judío y todo esto. ¿Qué? El lobby judío. No, lobby israelí, perdón. Israelí. El lobby israelí. Que no es lo mismo, No, efectivamente. no Sí, tiene nada claro, que ver. el El lobby lobby israelí israelí y los evangelistas. Ya. Y los 70 millones de evangelistas. Pero eso podemos hablar otro día. Ah, pues eso. Tema interesante, bueno, por este tema lo dejamos, pero efectivamente me parece que ese titular para los Estados Unidos, el problema de Oriente Próximo es un problema de política interior, es una frase que está francamente bien. Esa la vamos a dejar colgando aquí con el suspense para otro día. Porque ahora que hablábamos del eventual enquistamiento del conflicto, sí que, porque esto efectivamente va a ir para largo, pues, con otra intensidad a lo mejor, pero esto va para largo, sí que querría aprovechar para saltar a otro gran conflicto del que no podemos dejar de hablar, que además también Ignacio García Valdecasas lo conoce bastante bien, que es el asunto ucraniano. El asunto ucraniano que por lo que se va viendo ahora, parece que evoluciona hacia que en algún momento se dejará caer a Zelensky, porque sencillamente ya nadie puede seguir el paso del coste de mantener esa guerra. Aquí hemos tenido larguísimos debates sobre la guerra de Ucrania, con posiciones muy encontradas, ¿verdad? Me parece que hay un perdedor evidente, que es el pueblo ucraniano, claro. Desde el principio. Desde el principio. Eso ya se sabía desde el cientos principio. de miles, es una cosa atroz. Y en términos políticos, Europa, que hemos quedado reducidos a nuestra peor versión desde 1945, me da la impresión. Y esto, vamos a ver, la pregunta de cómo va a acabar es una pregunta infantil. Pero ahora mismo, ¿qué aspecto tiene? Bueno, el título que ponéis ahí debajo es bastante explicativo. Yo no me atrevo a hacer predicciones, que como diplomático de carrera ya jubilado, tengo un poco de aversión a hacer previsiones muy precisas. No vaya a ser que aciertes. No vaya a ser que acierte, entonces estoy perdido. Estoy perdido. No, la guerra se basa sobre tres mentiras o sobre tres inexactitudes. La primera era que Rusia no podía tener una esfera de influencia porque eso ya no existe, lo cual es una falsedad. Estados Unidos tiene su esfera de influencia y a ningún gobierno vietnamita se le ocurriría en su sano juicio, a ningún gobernante, poner una base, hacer una alianza militar con Estados Unidos y poner una base militar de Estados Unidos naval en el Golfo de Tonkin y una base militar en la frontera con China. La segunda es que el pueblo ucraniano democráticamente optó por acercarse a la OTAN, cosa que es inexacta porque hasta el año 2010 todas las encuestas daban un 70% en contra del acercamiento a la OTAN, 35% a favor de una alianza militar con Rusia, 35% de mantener la neutralidad. Y la tercera fue que en el mes de marzo hubo unas conversaciones en Estambul, en donde participaron la parte rusa y la parte ucraniana, y ahora ya sabemos, porque lo ha reconocido el jefe del grupo político... del mes de marzo del siguiente 2022. Al febrero que había comenzado Exacto, la guerra. el jefe del grupo político del partido de Zelensky en la Rada, en el Parlamento ucraniano, ha reconocido públicamente lo que ya habían dicho antes Schroeder, por fin, Schroeder sospechoso porque había trabajado en el Nord Stream, Neftali Bennett, también un poco sospechoso por ser israelí, Neftali Bennett es primer ministro de ministro Israel, turco, que es el que cuenta efectivamente que en marzo había un acuerdo de paz que británicos y norteamericanos dicen de ninguna manera. Entonces eso es muy importante porque si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber dónde estamos y a dónde vamos. Y es muy importante saber esos tres datos para saber dónde estamos. Entonces, parece ser que ha habido pues, sorpresas en este camino, aparte de la guerra. Por un lado, la sorpresa es que Rusia ha podido solventar las sanciones hasta cierto punto, por lo menos a corto y medio plazo. Tendrá consecuencias graves para Rusia en el tema tecnológico a largo plazo, pero a medio y corto plazo no le han hecho el efecto que parecía que Boris Johnson le prometió a Zelensky que iban a tener las sanciones contra Rusia. Y además ha demostrado que tiene una capacidad industrial no muy sofisticada, pero es que para fabricar municiones de artillería, cañones de artillería y quizás tanques, no hace falta tener una
a lo mejor una tecnología de último momento y que tienen una capacidad incluso superior a la que tienen los países de la OTAN, incluido Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a transformar nuestra economía en una economía de guerra. No faltaba más que aquí hacer algún sacrificio en Europa Occidental y en Estados Unidos para ayudar a Ucrania, cuando encima hay voces que dicen que todo es una farsa. Pues claro, no. Y Rusia pues, ha podido superar esa crisis. Por otro lado, si había otros objetivos, este objetivo de debilitar a Rusia no se ha cumplido y ya parece ser que no es tan fácil. Se podría hacer, pero a un costo económico y político que es, digamos, materialmente imposible en nuestras democracias occidentales. Pero habría otros objetivos que a lo mejor ya se han cumplido. No lo sé, lo apunto, quizás pues, que separar a Rusia de Europa. La Unión Rusia de Europa, claro, separar sobre todo a Alemania, impedir que Europa gestionara las riquezas de Siberia, no lo sé. Quizás que no compremos, que Europa, sobre todo Alemania, no compre el gas barato ruso y compre el gas caro del fracking licuado de Estados Unidos. Y como eso ya se ha conseguido, si es así, si fuera eso, y ese hubiera sido uno de los objetivos de la guerra, ya se habría conseguido, pues ya si se ha conseguido un objetivo fundamental, y además convertir, como tú has dicho antes, Javier, a la Unión Europea en un apéndice de transmisión económica al terreno económico y comercial de las decisiones políticas que se toman en la OTAN, es decir, que toma Estados Unidos, pues claro, si ya se ha conseguido los objetivos más importantes, pues se han conseguido los objetivos más importantes, pues ya no tiene mucho sentido prolongar la guerra, que además es un costo ya que empieza a apretar el zapato en los presupuestos. Y desde luego para los ucranianos absolutamente insoportable ya. Bueno, pero aquí hay una cuestión a mí que siempre me ha fascinado. Cuando veías los análisis, la prensa, iba a decir española, en general, en Europa ha sido una vergüenza. Es decir, ya ha habido censura, no te enterabas de lo que pasaba. Bueno, pero cuando veías el análisis de la comparación siempre de bocas de fuego y de población militarizada de un lado y de otro, y te insistían en que no, Ucrania va a ganar la guerra, pero, o sea... Que ha habido una manipulación y sobre todo lo que es extraordinaria es la unanimidad, la casi unanimidad en el análisis erróneo, como cuando explotó el Nord Stream 2 durante meses, sí, todo el mundo estaba de acuerdo que habían sido los rusos. Eso era la historia del abuelo del pueblo que tenía una cañería y que le vendía el agua al vecino, que se enfadó con el vecino y le dice a sus nietos, vamos a volar la tubería, vamos a romper la tubería. Y un nieto de 9 años le dice, abuelo, si tenemos aquí el grifo, ¿por qué no simplemente lo cerramos y no rompemos la tubería que nos ha costado tanto dinero? Entonces, bueno, durante 6 meses pues fue algo extraordinario, ¿no? Arturo, Julio, tema de Ucrania. Tema de Ucrania. No, yo quería preguntar primero si piensa que la ayuda americana va a continuar, es decir, está ahora mismo en la Cámara de Representantes, está parada porque los republicanos han unido autorizar, la ayuda al tema migratorio, ¿no? A la frontera con México. Y a la política migratoria de Estados Unidos. Eso se puede desbloquear, desde luego, si tenemos en el horizonte una administración republicana. Bueno, nos podemos encontrar con una política muy aislacionista, ¿no? Por parte de Estados Unidos, que se desentienda de las cuestiones internacionales y que no apoye tal. Y luego también el tema de Europa, es decir, Europa está dando palos de ciego como siempre, no se sabe muy bien, en fin, hay una burocracia enorme con el tema de las ayudas también, que si lo quieren meter en un plan plurianual, etcétera, pero Estados Unidos, Europa es consciente de lo que le puede pasar si se pierde la guerra en esto, es decir, las dificultades que pueden traer. Es consciente. Si se pierde, ¿te refieres a que pierda quién? No, si pierde la guerra Ucrania. Si pierde la guerra Ucrania, y eso puede tener repercusiones en Europa, en países además que son muy limítrofes y que son ahora mismo de la Unión Europea. Y etcétera. Es decir, el tema, no sé, podía extenderme, pero es verdad que no puedes. No puedo por eso. Nos quedan 3 minutos para la publi, sí o sí, así que hay 1 minuto para que conteste Ignacio, 1 minuto para que pregunte Julio, menos, y otro minuto para que conteste Ignacio antes de la publicidad. No sé si va a seguir o no la ayuda en Estados Unidos, pero la opinión pública de Estados Unidos ya ha cambiado. Del 21% que antes lo pensaba, hoy el 41% piensa que se está ayudando gastando demasiado dinero en Ucrania. Y eso los legisladores y los partidos políticos en Estados Unidos ya han tomado nota. No creo que sea un tema exclusivo
exclusivo de los republicanos, sino también de los demócratas. Que la guerra, si la pierde Ucrania, va a ser negativa, pues a lo mejor no es tan negativa, ¿eh? A lo mejor tiene efectos positivos para la Unión Europea. Sí. Eso es algo que tenemos que estudiar en el futuro. Julio, no lo sé, pero si ha cambiado la opinión pública solo se debe a que alguien ha decidido que cambie la opinión pública. Ya los cambios de la opinión pública solamente se deben a la manipulación previa de los grandes medios de comunicación, la MSNBC, la CNBC, la CNN, la Fox, la ABC, la CBS, o sea, es decir, cambia la opinión pública porque alguien introduce nueva información, nuevos factores para que cambie la opinión pública. Eso es irrelevante. Para mí ha ocurrido solo una cosa importante, dos. Una, los muertos, que los ha puesto Ucrania y unos pocos, unos menos Rusia. Un horror. Los muertos han sido completamente instrumentales para los intereses económicos y la posición de Alemania, que ha sido un desastre. O sea, para Alemania esto ha sido... Vamos, hay un antes y un después para Alemania. La prueba es que en este momento seguimos teniendo a Alemania en recesión. Y la prueba es que los Estados Unidos tienen una posición económica respecto a Europa mucho mejor que antes de la guerra. Por tanto, esto ha sido un disparate. Lo mires por donde lo mires. Eso lo escribí yo en septiembre del 22. Lo escribí que esto era un desastre económico para Europa y posiblemente político. Por eso, cuanto antes termine la guerra, mejor. Ese es el objetivo fundamental. Cuanto antes, mejor. Seguiríamos hablando, quedan mil cosas pendientes, pero bueno, como él mismo ha dado la impresión de decir que volvería, lo guardamos porque todavía hay muchísimas cosas de las que hablar. Ahora tenemos que irnos a la publicidad y a la vuelta hablar de dos cosas muy importantes. Uno, los nombres más comunes en la provincia de Barcelona, por ejemplo. Mohamed. Es alucinante la cuestión del... Bueno, pero eso es la consecuencia natural. Como decía Patrick Wisson, que en paz descanse, la única ciencia social que es una ciencia exacta es la demografía. En fin, son habas contadas y en este caso catalanes contados. Dos, vamos a hablar de lo del Papa Francisco y la bendición de parejas homosexuales, que está tomando una dimensión realmente descomunal. La agradección de Ignacio García Valdecasas, de verdad, de corazón, que ya está aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación, siempre a vuestra disposición. Y que se queda con las ganas de opinar sobre el Papa Francisco. Bueno, sigo el asunto, pero bueno, yo hablo de lo mío. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta todas esas cosas.